Buenas noches, estimados, estamos aquí para empezar nuestras clases del día de hoy. Bienvenidos sean todos a nuestro curso de quechua. ¿Ya? Ya estamos aquí. Hoy día, estimados amigos, empezamos a trabajar desde la página 60 de nuestro libro. Entonces, haciendo un recordatorio de todo lo que estábamos viendo la clase pasada, es que, estimados amigos, hemos trabajado un tema muy importante, que debe ser el tema referente o referido a Aika. ¿Ya? ¿Qué es este pronombre interrogativo o cómo se traduce literalmente esta expresión? ¿Hecho cuándo? Muy bien. Justo para trabajar este tema, estimados amigos, estamos viendo que uno de los recursos vienen a ser los tiempos. O tiempos, vamos a poner el tiempo, ¿ya? O simplemente digamos adverbios del tiempo, que son los más usuales porque nos permiten movernos en el tiempo, ya sea pasado, presente, futuro. Entonces, estimados amigos, mira, fijémonos, para esto, los recursos que hemos trabajado están aquí. Adverbios de tiempo. Cada uno de esos adverbios nos van a ayudar en este caso a responder adecuadamente a cada una de estas preguntas. ¿Ya? Que deja de las personas. Ya tenemos nuestros adverbios de tiempo. Pajarín. Pajarín viene a ser mañana, kuna viene a ser ahora, naja viene a ser hace rato, jaina un chavo. Llega, y corrijamos esto. Ayer, y anoche, mincha o minchata, en algunos casos utilizamos, pasado mañana, zapacuti, siempre o cada vez, ratumaña, lucha, mana, paz, nunca, tutamenta, que vendría a ser temprano, chaira, recién. Entonces, fijemos, este es un grupo de adjetivos que realmente van a ser serviciales para responder a esta interrogante. Si nos preguntamos, Haika, te estoy preguntando cuándo, puedes decir, a ti, mañana. Muy bajito. ¿Puede aumentar volumen, maestro, por favor? ¿O se escucha muy bajo? Sí se escucha, maestro. Escucha Sí, bien. se escucha. Qué bien, amable. Sí. Ya, esto es un micrófono. Si no se escucharía sería la vista. Si tenemos un laptop más, no se escucharía. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, veamos, estos son nuestros recursos. ¿Ya? Estos son nuestros recursos que vamos a utilizar. Entonces, estamos planteando que es el high-up, tenemos dos maneras de utilizar. Muchas veces nosotros utilizamos la expresión cuando de dos maneras. Estamos viendo aquí en pantalla es high-up, ¿cuándo? Es utilizar agregando el sufijo ta. High-up, ¿cuándo? En casos, la expresión es lo mismo. High-up, cuando, high-up, cuándo. Se dan cuenta, o sea, ambas expresiones son válidas cuando nosotros queramos comunicarnos. Ahora, tenemos ya los recursos necesarios, pasemos a nuestro libro. Algunos ejemplos. Aquí está, mira. Vamos a poner en 250. Un momento. Ya. Y veamos. Ejemplos sencillos para entender. Entonces, haykasta pawanki, haykasta misunki, haykasta takinki, haykasta tusunki, haykasta taminki. Responder
de diferentes maneras en este caso. Haya caballos. También hemos visto aquí, la anterior clase, es esto, el tema del pájaro. Pájaro suele ir cuando trabajamos con el sufijo ta, sin sufijo, sin sufijo ta, suele trabajar. Muy bien, ¿ya? No suena tan bonito. Por ejemplo, el único que vamos a tener un poco de, en este caso de cuidado, es el pájaro. ¿Ya? Y si me preguntan, aquí dice un texto, mira, dice, en este caso, estimados amigos, no puedes por pajarita, porque vamos a poner aquí, si no aquí, estiro mi esfuerzo y digo, vaca, estás, y estoy diciendo, ¿cuál es el sentido de esa oración? Mira, otra vez te explico aquí. Si tú, ya, por ejemplo, Ronnie, Profesor, buenas noches. Un servicio. Se escucha un poco entrecortado. Se escucha entrecortado, profesor Rolly, por favor. ya, ¿te escuchas así? Sí, escuchamos, pero medio entrecortado. Parece que por momentos se aleja del micro. Así ya, vamos a acercar el micrófono. Está medio raro este micrófono. En un momento, ¿ya? Voy a cambiar mi... Gracias, profesor. excelente. Y es que recién se está recuperando la señal aquí por Apurímac. Señal ayer y media, ¿ya? Y no sé qué estará pasando. ¿Ahora se escucha? Profesor, buenas noches. Sí se escucha, pero como con cortado, no está tan clarito. A ver, un momento. Un momento, estamos, a ver. Ahora como... Federico Concho y Achache. A ver. Vamos a ver nuestro micrófono. Está bien. Ahora, a ver, confírmenme si se escucha bien, si se escucha claro. Sí, mejor, profesor. Sí, está mejor ya. Ok, ya, ok, está bien. Ya, amigos, está bien. Entonces, mira, la pregunta siguiente era, Rolly, haik hasta tusunki. Tú puedes plantearla, o en este caso, cambiar el sujeto, Rolly, Juan, Víctor, haik hasta tusunki. Entonces, ¿qué va a pasar? O simplemente puedes preguntar la siguiente pregunta. Rolly, haik hasta mikunki. Rolly, haik hasta mikunki. Son preguntas. Entonces, en la vida, estimados amigos, voy a responder de la siguiente manera. Puedo responder así, ñuja, pajarín. Mira, aquí, estimados amigos, deben tener mucho cuidado con el pajarín. Aquí estamos utilizando el pronombre o el adverbio de tiempo, en este caso, pajarín. Y como les iba enseñando siempre en clases pasadas, haikachta, tusunki, haikachta. Mira, fíjate. Y siempre te dije, ¿qué cosa? Te dije que tu respuesta era siempre utilizando el ta. Entonces, tú siguiendo esa idea, podrías responder y decir, pacarenta tosos. O simplemente dirías, ñuja, pacarenta. Mira, fíjate, mi josa. Entonces, uno pensaría que está bien esta expresión. Gramaticalmente, según los ejemplos, podría estar bien. Pero
no tiene coherencia. ¿Por qué? Como quien dice, por ejemplo, te voy a poner aquí un ejemplito. Nuja, una danza de Cusco, por ejemplo, Balich. Y dices, Balichata, Tusu, Saj. Mira, fíjate, Nuja, Balichata, Tusu, Saj. O simplemente diría la respuesta, Ñuja, Impu, que ahora en carnaval se ha comido. Imputa, mi josa. O sea, aquí hay un objeto sobre el cual recae la acción. Balichata. ¿Qué vas a bailar? Yo voy a bailar la danza baliche. Y aquí, ¿qué vas a comer? Voy a comer timpu, puchero. Entonces, estimados amigos, ¿qué va a pasar con esto? Cuando yo utilizo para pajarín el sufijo ta, lamentablemente es como si estuviera diciendo, yo voy a comer, ¿qué cosa vas a comer? Mañana voy a comer, o sea, mañana vendría a convertirse un objeto que tú vas a bailar, que tú vas a comer. Por esa razón, estimados amigos, pajarín no suele llevar el ta, porque no es un objeto, sino es un adverbio. Igualito en el segundo caso, pajarín, porque solo me está indicando tiempo, porque si yo pongo el ta como hemos puesto, yo estaría diciendo, oye, hay una comida que se denomina pajarín y voy a comer eso. Entonces, hay un caso muy especial con el adverbio del tiempo pajarín. No suele utilizarse algún sufijo, ¿ya? En otros casos sí, ¿ya? Puedes utilizar, por ejemplo, Chisitajamorja. En la mayoría de los casos no. Por eso, mira, veamos lo siguiente. ¿En qué situación puedo utilizar? En el caso de mincha, suele utilizarse, te voy a señalar, con el sufijo ta. Suele trabajar con el sufijo ta. Y voy a poner aquí, trabaja con el sufijo que estamos conociendo, ta. Son algunos. En la mayoría de los casos, estimados, no ponemos. ¿Ya? Zapacuti jamos. Tutamanta jamos. O tutamantata también suele. Chaira jamos. Entonces, estos dos son muy importantes en nuestro uso diario. ¿Ya? En los demás también, por ejemplo, kunan jamos a naja jamorani, jaina puncha, tususa, tusurani, tususa, tusuranki, chisi tusurani, zapacuti tususa. En estos casos sí, sí tampoco utilizas. ¿Me entiende? O sea, vamos a seleccionar aquí, mira. Los sufijos que nosotros utilizamos que van a ir con el sufijo o sin sufijo ta. Aquí está, mira. Sin sufijo ta. Vendrían a ser este grupo. Y el otro, mincha, que va a ser con el sufijo ta. Minchata jamunki. Minchata tusunki. ¿Ya? Entonces, este mincha suele trabajarse de la siguiente manera. Por ejemplo, yo podría poner aquí y dice así, ñuja y pongo pasado mañana. Minchata tu su sa. Esto sí tiene un sentido. No, minchata tu su sa. Yo bailaré pasado mañana. ¿Me entiendes? Es un caso especial que hay que tener en cuenta. En los demás no utilices. ¿Ya? Ahora, en el texto decimos, haikachta mikonki. Aquí tenemos una expresión, mikonki. Es una expresión para el quechua chanca y también, si deseas, puedes utilizar el quechua collao. Pero más, estimados amigos, se utiliza en el quechua chanca. Haikachta mikonki. Por ejemplo, dice, pajarín mi josa. Puedo poner mi respuesta. Haikachta mikonki, pajarín mi josa. Haikachta tusunki, ¿cuándo vas a bailar? Es una pregunta para en el tiempo futuro. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, jamo quillata, jamo quillata, su saj. Ya, jamo quillata, tu su saj. En algunos casos puedes utilizar jamo quillata, tu su saj. No tiene sentido. Si no hay
pequeñitos detalles que debemos entender. Hamojquilla, mes que viene, ¿ya? Pero ojo, quilla ya se viene, pues ya se convierte en un sustantivo. Hamoj nomás sería en este caso el que viene, pero ambos serían hamojquilla, que vendrían a ser sustantivo. En este caso podemos considerarlo así, ¿eh? El mes venidero. Entonces, estimados amigos, tenemos algunas preguntas y respuestas en este caso para nosotros relacionar. Por ejemplo, tenemos, "Haikajta waikunki", ¿cuándo vas a cocinar? Entonces, aquí yo busco mi respuesta y digo, "Minchata waikos". Minchata, ¿ya? Ajá, aquí se me ha ido una tata, ¿ya? Esto hay que eliminar, ¿ya? Minchata waikos. Entonces, vamos relacionando cada uno de estos. Luego, en la pregunta 3 nos dice, ordena las palabras, ¿ya? Ordena. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar. Fanny. Profesor Rolly, buenas noches. Una Noches. consulta. Yo le hablo del Cusco. En el Cusco utilizamos el Jaicata para preguntar cuánto cuesta. En este caso, Ujú. ¿cómo sería? En este caso, tienes que diferenciar dos cosas, mira. Ya justo la anterior clase hemos avanzado. Haika es igual a cuánto, ¿ya? Ya. ¿Cuánto? ¿Me entiendes? Ahora, lo otro. ¿Cuánto? Ya está. Y lo que estamos trabajando hoy día es el haika, que viene a ser cuándo. Son dos pronombres interrogativos muy distintos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Solo una Q. ¿Te das cuenta? O sea, como en el castellano tenemos palabras que varían por una letra igualito, en el quechua hay términos como esto que varían. Haik es cuánto y haikaj cuándo. Entonces aquí, si tú quieres preguntar precio o cantidades, utilizas haika, haikata, haikawan, haikapi. Y si quieres preguntar lugares, digo tiempos, en qué momento utilizas haika. Haika, ¿cuándo? Y vas utilizando, ¿no es cierto? Es la diferencia que hay que tener en cuenta. ¿Me entiendes? Sí, profesor, gracias. Ahora, ordenamos palabras. Ñuja pajarin tosus. Ya si hay un error, ustedes tienen que corregir. Ñuja pajarin tosus. Aquí abajo, por ejemplo, ratumaña taquizaj. Otra vez aquí hay un distractor, ratumañata taquizaj. Entonces, ¿cómo sería mi ejemplo claro aquí? Debo ponerme ñuja ratumaña taquizaj. Fíjate, ñuja ratumaña taquizaj. Yo, ratumaña. De aquí de un momento ya cantaré. Estimados, rato viene ya, es una combinación de lo que estamos viendo, es una combinación entre un texto que no, entre una palabra en castellano y el quechua. Rato. Eso hay que tener en consideración también. ¿Me entiendes? Profesor, buenas noches. Y cuando puedo decir Jujratumania, también está bien. De un momento ya. Ajá. Jujratumaña. ¿Ya? Jujratumania, taquiza. Mira, a ver, ponemos aquí. Palabritas, preguntas que nos hacen. Juj, ratu, ma, ña. ¿Qué estoy diciendo? Ujú. Luego de un momento ya. Por rato vamos. Después de un momento ya, vendré. Estimados, hay algo más que tienen que conocer. Todas las veces que utilicen esta terminación ña, tengan en cuenta que siempre vamos a estar hablando de ya. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo dices, ñuja y le aumentas ña. ¿Qué está diciendo? Ñuja, ¿cómo se dice? Yo ya voy a vender, yo ya voy a combinar. Ñuja ña.
¿Te das cuenta? O sea, el ña siempre nos da la idea de utilizar este recurso del ya. Yo, ya. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí se trabaja muchas cositas, muchos sufijos. Por ejemplo, yo te puedo decir pajarín y lo aumentas ña. ¿Qué estoy diciendo? Mañana, ya. ¿Te das cuenta? O sea, este recurso es muy importante en el quechua. Entonces, hay que tener en consideración también. Pajareña, mañana, ya. ¿Me entiendes? Ahora, en el texto encontramos, majarina, también. Majarani, ñuqachisi, majarani. Podría ser, Mana tapas, mijo sacho, no. ¿Cómo podemos ordenar estas oraciones? Fíjense cómo se ordena estas oraciones. Siempre tengan en cuenta, estimados amigos, que tenemos un orden gramatical. Sujeto, objeto y verbo. Esa tiene que ser nuestra estructura como sea. Entonces, de todo este grupo yo ordeno. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Luego, ¿qué cosa? Voy a poner el mana de negación. ¿Qué más? Pongo haikaj tapas. ¿Ya? Haikaj tapas. Mijo ni sacho. No, ahora sería mijo sacho. Ahora, aquí hay algo que corregir. Ñuqa mana haikajpas sería la expresión. Haikajpas, mijo sacho. ¿Ya? Porque si le pongo el ta, ¿qué va a pasar? Mana haikajtapas estaría diciendo que mana haikajtapas vendría a convertirse en un objeto. Y por regla, estimados amigos, pongamos aquí, ¿ya? Algunas reglas para recordar. ¿Cuáles son esas reglas? Veamos. Los adverbios, ¿ya? No suelen utilizar, ¿qué cosa? Utilizar sufijos, ¿ya? No suelen utilizar sufijos. ¿Qué sufijos? Nominales. Pero, profesor, ¿cuáles son esos sufijos nominales? Aquí te estoy dando una idea. O sea, todos los adverbios que nosotros trabajemos de en adelante no suelen utilizar sufijos nominales. No van a utilizar sufijos nominales. ¿Y cuáles son esos sufijos nominales? Recuerden, estimados, en el quechua hasta este momento hemos aprendido dos tipos de sufijos. ¿Y cuáles son esos dos tipos de sufijos? Los primeros que se denominan verbales y el otro que son nominales. O sea, ¿cuáles son los verbales? Aquellos que nos permiten conjugar para los diferentes tiempos verbales. ¿Ya? Diferentes tiempos verbales. Y los que utilizamos, pues, en pasado, presente, futuro. Para eso utilizamos los sufijos verbales. Ahora, los sufijos nominales son exclusivos para sustantivos. ¿Ya? Para sustantivos. Entonces, si te das cuenta, estimados amigos, no vamos a utilizar sufijos para adjetivos, tampoco para adverbios. Solo hay un caso especial que estamos explicándote en esas situaciones nomás. En los demás casos no se utilizan estos sufijos. ¿Y cuáles son estos sufijos? Son varios. Por ejemplo, aquellos que vas a utilizar tiempos verbales. ¿Cuáles? Utilizas el presente, para el pasado y para el futuro. En el presente utilizas para el progresivo, en el pasado progresivo y futuro progresivo. Vas utilizando para cada uno. Ahora, en el caso para los sustantivos, tenemos una serie de sufijos, empezando del ta, wan, manta, utilizas el pi, utilizas el pag, utilizas el man,
¿Qué otro sufijo? Raiku, utilizas el sufijo comparativo hina, hina, ¿qué más? Utilizas el taj. O sea, este sería un grupo de sufijos que literalmente vamos a trabajar solo con qué, solo con sustantivos. No te equivoques. ¿Me entiendes? No se equivoque. Entonces, este tipo de sufijos en la vida vas a ver que van a trabajar con qué, con adjetivos o adverbios. Por eso, estimados amigos, como su nombre indica, son totalmente nominales, solo para sustantivos, ¿ya? Y el otro solo para verbos. Entonces, ¿y los adverbios tienen? No suelen tener, a no ser que en el caso de minchata, jainawatata, podría ser en algunos casos excepcionales, pero no, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esta es una regla muy interesante que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, no dice, ¿eh? Completa la pregunta correcta con haikachta. Haikachta pawanki, haikachta purinki, haikachta jamunki. ¿Cuántas veces nos han preguntado? Aquí pongo y digo, haikachta, haikachta, ¿qué cosa? Jamunki. Y estoy preguntando, ¿cuándo vienes o cuándo vendrás? Esa sería mi pregunta. Haikachta jamunki. ¿Ya? Cheita, alinta, juntas unchis. ¿Me entienden? Entonces, ahora, estimados amigos, pasamos al siguiente pronombre interrogativo, que es lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya me han entendido algunos aspectos? Y dice así. Hai, paj. Mira, hai, y le estamos uniendo el paj de la siguiente manera. Este es un grupo de sufijos, por ejemplo, nominal, que vendría a ser el paj. Y profesor, ¿cuál es la diferencia? Haikaj se traduce literalmente como cuando. Ya está. Y el paj también se traduce literalmente como para cuándo. Entonces, cuando nos planteamos esta pregunta, ¿para cuándo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de un sufijo limitativo, que, como su nombre indica, te pone límites. ¿Para cuándo? ¿Te das cuenta? Y en este caso, ¿cómo podríamos responder? ¿Ya? ¿Cómo podemos responder? Aquí sí respondes de la siguiente manera. Si nos hemos planteado una pregunta, ¿para cuándo? ¿Ya? Entonces, mi respuesta sería de la siguiente manera. Que es literalmente para cuándo. Ya está. ¿Para cuándo? Ahora sí puedo utilizar, ¿ya? ¿Qué cosa? Un adverbio de tiempo, o si no quieres utilizar un adverbio de tiempo, puedes utilizar, por ejemplo, un sustantivo que vendría a ser nombre de un mes. Por ejemplo, estamos en abril. ¿Cómo se dice abril en quechua? A ver, ¿cómo se dice abril en quechua? A ver. Mira, empezamos con lunes. Lunes de quilla. Y decimos, quillachay un chau. Aquí recién le agrego el paj. Quillachay un chau paj. Aquí está, mira. Quillachay un chau paj. La respuesta en castellano sería para el día lunes. Esa sería mi respuesta. Para el día lunes. ¿No es cierto? Podemos responder de esa manera. Haikajpaj, quillachay,
un chaupaj para el día lunes. Pero ojo, mira, fíjate, he utilizado el paj y también en la respuesta estoy utilizando el paj. Así se debe trabajar. Haikajpaj. Por ejemplo, otro. Digo, Rolly. ¿Ya? Pongamos la pregunta. Rolly. Haikajpaj. Mikunata. Anki. O waikunki, por ejemplo. Waikunki. Haikajpaj, mikunata waikunki. Estimados, también otra recomendación que le damos es que cuando nosotros vamos a preguntar algo, preguntamos, siempre va a tener una terminación verbal. O sea, mi pregunta termina en verbo y siempre va a empezar con un sujeto. Rolly, ahora sí, en este caso, estimados amigos, ya mira, fíjate, te hago un recordatorio. Cuando nosotros utilizamos aquí haikaj o haikajta, ¿ya? Te voy a dar una idea clara. Los adverbios para este tipo, adverbios para este tipo de preguntas donde se utiliza el sufijo. ¿Qué sufijo? El sufijo ta, recuerden eso. Te estoy diciendo, los adverbios para este tipo de preguntas donde se utiliza el sufijo ta, ¿qué va a pasar? Ya, o simplemente digo, para este tipo de preguntas donde donde se utiliza el sufijo ta, los adverbios no llevan el sufijo ¿qué? El sufijo ta en la respuesta. Recuerden eso. Solo para estos casos, estimados amigos. O sea, cuando tú quieres o cuando te preguntan con haik o haik hasta, ¿qué va a pasar? Los adverbios no deben llevar el sufijo ta en la respuesta. Pero pasa lo contrario aquí. En el caso del haikajpaj. Para haikajpaj, estimados amigos, te voy a dar una idea. Los adverbios, voy a poner abreviatura. Si lleva el sufijo nominal de la pregunta. Nominal de la pregunta. Hay cositas como eso que tenemos que entender. Mira, o sea, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si en caso del paj, que vendría a ser para, haikajpaj, yo sí puedo utilizar en mis adverbios, ¿qué cosa? El sufijo paj. ¿Cómo así, profesor? Mira, la pregunta era, Rolly, haikajpaj mijunata waikunki. En castellano, profesor, en castellano sería pues, Rolly, ¿para cuándo? Mira, cocinarás la comida. Entonces, en este caso, chicos, amigos, lo que sí puedo utilizar es el paj. Rolly, ¿para cuándo cocinarás la comida? Esa es mi pregunta. Y Rolly, ¿cómo va a responder? Si estamos hablando de este tipo de preguntas, ¿para cuándo? Ahora sí, yo puedo utilizar, ¿qué cosa? Ya voy a utilizar mi respuesta. ¿Cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería de la siguiente manera. Ya vamos a poner esto, su traducción. Vamos a poner al costadito, ¿ya? Para que no nos ocupe bastante espacio. Entonces, estimados amigos, fijémonos esto. Rolly, haikajpaj mijunata waikunki. Mi respuesta va a ser pajarín. Este es un adverbio. Y ahora le agrego el paj. Pajarín, paj,
¿Qué cosa? Mikunata waikusa. Pajarimpa mikunata waikusa. O si deseo, puedo poner mi oración completa. Ñuja pajarimpa mikunata waikusa. Y hay algo importante que tienes que darte en cuenta. Haikaj paj. Este era mi sufijo. Y aquí he puesto un adverbio de tiempo, pajarín, y le he agregado el sufijo. Pajarimpa. Esto sí suele pasar en el caso de que yo pregunto con el paj. ¿Me entiende? Ahora, puedo seguir y decir, ñuja, mira, pajarín. Puedo mencionar primero, pajarín. Y puedo poner aquí en sustantivo, un chao. Y como en los casos anteriores que hemos visto, si yo pongo sustantivo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El paj siempre va a pasar al sustantivo. Ñuja, pajarín, un chao, paj. Aquí está, mira. Y un chao ya viene a ser un sustantivo, día. Entonces, en esos casos varía. Y dice, ñuja pajarim un chao paj, mikunata waikosa. Yo para el día de mañana cocinaré comida. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados, en esta clase creo que estamos viendo algunas reglas que suelen venir y que a veces son un poco confusas. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos roles hay mikunata waikunki. Y en nuestro libro estamos hablando de eso, definición. Nos dice, haikaj, ¿para cuándo? Es una expresión directa compuesta por haikaj, ¿cuándo? Y paj, sufijo limitativo o finalidad, ¿eh? ¿Para qué? Se utiliza al preguntar el momento, para preguntar el momento futuro o pasado, que nos dice, en que se realiza una acción con un propósito claro. Haikaj japanki, ¿para cuándo llevarás? Y aquí yo puedo responder, pajarimpaj, kunampaj, para ahora, minchapaj, para pasado mañana. Puedo seguir respondiendo, tutamantapaj, zapakutipaj, kainapunchaupaj, isipaj, kainatutapaj. O sea, en este caso sí puedo utilizar el paj con todos los adverbios. Entonces, si yo te pregunto, otra preguntita, ¿ya? Rolly, ponemos una coma y le decimos lo siguiente, ¿ya? Rolly, mamaiki, mira, mamaiki, tu mamá estoy diciendo. Kai ahpaj, ¿ya? Aichata, aichata, tirtichinja, un poco complicado, tirtichinja. Chinja. Mira, entonces, estimados amigos, ¿qué es lo que debemos entender aquí también? Mira, tengo una pregunta sencilla. Ya, pongamos sencilla. Y dice lo siguiente. Un momentito. Dice, Rolly, mamaiki haikajpaj, aychata tehtichinja. Estamos preguntando, Rolly, ¿tu mamá para cuándo va a freír la carne? Y puede responder. Dos cosas que tú tienes que entender, estimados amigos. Cuando nos plantean este tipo de preguntas, la pregunta en sí solo es de aquí hacia adelante, lo que está con color azul. El negro ya es un elemento que nos dice, oye, Rolly, Juan, Víctor, mamá, estamos hablando de tu mamá. Esto que estamos viendo se traduce literalmente a decir ella. Ella. Mi pregunta sería en tercera Profesor, persona. ¿No es cierto? A ver, ¿quién está profesor, hablando? buenas noches. Tehtichinka es lo que decía justo usted, eso quería decirle, es por tercera persona. Tehtinka sería en primera persona, no ella. Ya, mira, veamos lo siguiente, estimados para todos.
Tehtichinka. ¿Por qué utilizo tehtichinka? El inca que estamos utilizando aquí es la conjugación para la tercera persona. Mamaiki, literalmente, estamos hablando que mamaiki se traduce como ella. ¿Tu mamá? ¿Quién? Ella, pues. ¿No es cierto? Tu mamá. Ahora, estimados, hay verbos, por ejemplo, que debemos tener mucho cuidado en la cocina. Verbos que no llevan la forma regular. Por ejemplo, yo te he enseñado la forma regular sería tusui, que vendría a ser bailar. Ahora, otro verbo, tirti, ¿ya? Tirti, ¿qué es tirti? ¿Freír o no? A ver, dígame. Sí, freír. Ya, uno no va a estar de acuerdo. ¿Los demás? Sí, Sí, freír, sí. pero Ichi. Freír. Ari, yachachi. Ya. Y les voy a poner un ejemplo, mira, para que entiendan. Cuando yo digo la expresión de la siguiente manera, ya, mira, how is get. Pongamos lo siguiente. Rolly to Zoom. ¿Ya? Rolly to Zoom. ¿Qué he hecho? Simplemente la Y que nosotros utilizamos, hemos eliminado y hemos puesto ¿qué cosa? La N. Rolly to Zoom. Ya está. Hemos respetado las reglas de la gramática. Ahora, en esta segunda parte, yo puedo hacer lo mismo. Rolly es in. ¿Ya? ¿Qué estaríamos haciendo en este caso? Un momentito, ya mucha bulla nos están haciendo por aquí. Ya, mira. Fíjense. Rolly Kirti. A ver. Mira. Estimados amigos, esta expresión es incoherente. ¿Por qué es incoherente? Porque aquí estaríamos refiriéndonos a lo siguiente, que Rolly, como quien dice, se fríe a sí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, en caso del terti, que es freír, debemos tener mucho cuidado. Como el caso de hervir, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Cuando una persona realiza la acción y queremos, en este caso, realizar una acción, suelen siempre ir acompañados con el complemento del verbo hacer, que es el ki. Terti, ki. Siempre van a ir así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería mi conjugación correcta? Sería Rolly, terti, kin. Rolly, fríe. Ahora sí tendría más sentido mi oración. Entonces, verbos en los que tú debes tener cuidado, estimados amigos. También otro verbo que vamos a conocer es el verbo impui. ¿Qué es impui? Hervir. ¿Ya? Hervir. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? El verbo tertichi y el verbo hervir, o digo, el verbo freír y el hervir, siempre van a tener recurso complementario. Impochi. ¿Ya? Porque si tú no pones estos recursos en estos dos verbos, lamentablemente la oración no es coherente. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí te estoy dando algunos ejemplos. ¿Ya? Cheita alinta jawarich. Ahora, aquí estoy diciendo, mamaiki, mamaiki, tu mamá, ¿quién? Ella. Haikajpaj aichata tehtichinja. ¿Ya? Y ya teniendo esta idea, ¿qué hacemos? Puedo poner mamai, mamai. ¿Qué cosa? Pongo el adverbio de tiempo.
pajarín. Aquí le agrego el paj. Pajarín paj. ¿Qué cosa? Aychata tirtijeng. Tirtijeng. Y ya está. Ahora sí, mi oración está completa. Pero profesor, ¿por qué aquí has puesto mamá y mama y abajo? Es la misma regla que hemos utilizado cuando nos preguntamos. Yo te pregunto, oye, ¿tu mamá qué está haciendo? Y tú me respondes, mi mamá está jugando. Mira, yo te pregunto en segunda persona, ¿tu mamá? Y tú me respondes, mi mamá. Esa misma regla pasa en el quechua. Ya, si yo te pregunto, oye, ¿tu perro está corriendo? Y tú me respondes, sí, mi perro. O sea, la misma regla que utilizamos en el castellano vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Muchas veces yo he tenido así conversaciones con mis estudiantes y digo, mamá Iki, y mata, por ejemplo, una pregunta simple, y mata Ruan, y mata Rora. ¿Y cómo me responde? Me responde y me dice, mamá Iki, ya, por ejemplo, Puglia. Entonces, por ejemplo, esta respuesta es incoherente. ¿Por qué? Yo le estoy preguntando, ¿tu mamá qué hace? Y me responde, ¿tu mamá juega? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Si te preguntan con el iki, que es el posesivo, mamá iki, tu mamá, tu teiteiki, tu papá, aljuiki, tu perro, misiki, tu gato, huacaiki, tu vaca. Por ejemplo, tu esposa, koyaiki, warmiki. Cuando me preguntan con el iki, mi respuesta va a ser siempre con la primera persona posesivo. Mamay, michi, aljoy, asnoy, siempre. Ya, ahora mire, la oración recién tiene sentido. Mamay kimata ruran. Mamay pukla. Ahora sí ha tenido sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, hay pequeños detalles que nosotros no debemos descuidarnos cuando queremos, en este caso, hablar correctamente. Son pequeñas reglas que hemos estado aprendiendo durante el transcurso de nuestras clases y ahora estamos poniendo en práctica. ¿Entendido? ¿Ya? Walter, vamos, Walter, a ver, adelante, Profesor, Walter, te escucho. ¿cómo podría conjugar la frase para mañana por la mañana, para mañana por la tarde y por la noche? Ya. Excelente, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Me dice, entre comillas, para mañana por la mañana. Ya. Entonces, cuando me preguntan y me dicen, mañana, me dicen lo siguiente, eh, no sé, Rafael, ya, pongamos, Rafael, hayk'aqpaq, hayk'aqpaq, tukunki. Mira, ¿qué estoy preguntando? Rafael hayk'aqpaq tukunki. En castellano, profesor, Rafael, ¿para cuándo terminas? Entonces, muchas veces nos han dicho, oye, para mañana en la tarde, para mañana en la noche, para mañana al mediodía. Entonces, mi respuesta es eso, ¿eh? ¿Cómo hago? Entonces, Rafael me va a decir, ñuja, mira, fíjense, ñuja, ahora, aquí voy a poner el mañana. Pajarín, ahora recién entra, estimados amigos, ¿qué entra? ¿Ya? La fecha exacta. Aquí estoy diciendo, o digo, el momento exacto, porque hasta ahora es diciendo, ñuja pajarín. Ahora, si es en la mañana, pongo tuta, manta, y le aumento paja. ¿Te das cuenta? Tu, ku, saj. Ya está. ¿Cómo sería esto, profesor, en el castellano? Sería, yo terminaré para mañana en la mañana.
Ya está. Yo terminaré para mañana en la mañana. Esa sería mi expresión. Mira, dos recursos que estamos utilizando. Primero estamos utilizando de manera general el pajarín. Mañana de manera general. Y luego estamos especificando el tiempo. Si va a ser en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y aquí recién hemos especificado el término. Y el paj suele ir siempre en el término especificado que estoy poniendo aquí. Haikajpaj. Y aquí pongo tutamantapaj. ¿Qué cosa? ¿Me entiende? Entonces, esta es una posibilidad que podemos manejar. Ahora, me dice, para mañana en la noche, lo mismo. O sea, todo esto podemos copiar e irnos hasta abajo y pegarlo. Ñoja pajarín. ¿Y cómo se dice noche? ¿Ya? Pajarín tutapaj, tu cosa. Ahora mi expresión varía. Yo terminaré, ¿cómo? Para mañana, un momento, ¿ya? Para mañana en la noche. Y aquí pongo solo noche. Y ya está. O sea, así podemos responder también a las diferentes preguntas. ¿Me entienden? ¿Por qué lleva aquí, estimados amigos, esta virgulilla, el apóstrofe? Por una condición, porque el quechua de Cusco siempre va a soler o suele llevar este tipo de fonemas que vienen a ser laringalizados o reforzados, glotalizados. ¿Entendido? ¿Me entendieron? Entonces, si yo digo para mañana al mediodía, simplemente agarras todo esto, lo copias y dices, ñuja pajarín, mediodía, chaupi, un chau. Y le pongo, ñuja pajarín, chau, un chaupaj, tu cosa. Yo terminaré para mañana al mediodía. Al mediodía. ¿Entendido? Y ya está. Así vamos utilizando. Estimados amigos, los que hablan en quechua chanca, hay muchos términos que no utilizan. Por ejemplo, en vez de decir haikajpaj, ¿qué te van a decir ellos? Haikajpaj, de frente, sin virgulilla. Si te dicen, como si en quechua de Cusco hablas punchau, ellos te van a decir punchau. ¿Ya? Esas son las variaciones que podemos observar. Entonces, regresando a nuestro texto, tenemos algunos ejemplos. Haikajpapanki. Pajarín pajapas, mincha pajapas. Puedo utilizar. Haikaj pajrantinki, kunan pajrantini, tutamantapaj rantis. ¿Ya? Haikaj pajtakinki, sapokotipaj takini. Por ejemplo, haikaj pajrantiranki, haina punchaupaj ranti rani. Haikaj pajrantiranki, haina tutapaj rantirani. ¿Se dan cuenta? Haikajpaj aparanki, haina killapaj apamurani. Haina watapaj apamurani. ¿Ya? Apamuranki es aquí. Entonces, chicos, amigos, ya tenemos aquí más respuestas y por favor, o más ejercicios y es a trabajar. Aquí podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Haikaj purinki, haikaj mikunki, haikaj takinki, haikaj tusunki. ¿Ya? En la pregunta 2 nos da la opción de las respuestas. ¿Ya? ¿Qué dicen por ahí? A ver. Un ejemplo. Están hablando por ahí, creo. Un ejemplo. Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo? Un ejemplo. A ver. Un ejemplo, ya un ejemplo. Dice. Mira, fácil, ¿ya? Veamos aquí. Estos son preguntas, ejemplos, ya. Aquí, mira. Dice. Haikajpaj takinki. Y elijo un adverbio de tiempo. Y justo aquí tengo algunos adverbios de tiempo.
Por ejemplo, aquí están mis adverbios de tiempo. Kuna ñaja jaina puncha si zapacuti ratomaña mana y capas tutamanta chaira. Elijo uno de ellos que sea coherente, porque no puedo decir para recién, tal vez, para ahora, puede ser para ahora, para hace rato, dependiendo. ¿Cómo va a ser mi respuesta? Hay capas kinky, me están preguntando en un tiempo futuro o presente. Entonces puedo decir, por ejemplo, tutamanta, temprano. Y planteo mi respuesta aquí. ¿Cómo? Hay takinki. Tutamanta pa taquisa. Ya está. Esta sería mi respuesta. Tutamanta pa taquisa. Cantaré para la mañana. O sea, estoy diciendo para la mañana del día siguiente, pues. Entonces, no estoy diciendo directamente aquí que voy a cantar para mañana, sino estoy diciendo, tutamanta viene a ser mañana, pero tempranito, pues. Entonces, tutamanta es en la mañana, no mañana, sino en la mañana, temprano. Entonces, yo pongo, tutamanta paj, taquisa. ¿Ya? Relacionamos la pregunta con la respuesta. ¿Ya? Dice, Haika Rantinki. Mira, aquí está de frente, aquí, Minchapaj Rantin. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, Haikapaj Ruanki o Ruranki. ¿Cómo va a ser mi respuesta? Kunampaj Ruasa. Ordena las palabras o ordena y reescribe las oraciones correctamente. Paj, Takini, Zapa, Koti. Mira, ¿cómo podemos ordenar esto? Ojo, primero, en este caso, estimados, ponemos el adverbio y luego el verbo. Por ejemplo, pongamos aquí. Dice primero, Zapa, Kuti, Takini, Paj. Obviamente que toda la oración va a ser aquel que empieza con mayúscula y aquí tenemos Zapa. Entonces pongo aquí. Zapa, luego viene, ¿qué cosa? El Kuti. Kuti y le agregamos Paj. Zapa, Kuti, Paj, Taki. Canto para cada vez, ¿ya? Para que se repita una y otra vez. Cada vez que se haya un evento, canto para eso. Ya está. Ahora, por ejemplo, dice, Jaina tutapaj llankarani. Eso está fácil. Mira, pongo aquí y pongo, Jaina tutapaj llankarani. Ya está. Llankarani. Ojo, estimados amigos, trabajar siempre es que con M, llankarani. Eso hay que tener en cuenta. Ejercicios en modo negativo, ¿ya? ¿Cómo sería en modo negativo? ¿Cómo sería mi oración en modo negativo? Por ejemplo, dice aquí tenemos ejemplitos. Dice, ñuja, pajarin chaupe punchaupaj, ya tucus, terminaré para mañana al mediodía. En este caso, ¿cómo yo trabajo ejemplos negativos, oraciones negativas? ¿Cómo va a ser mi trabajo? Para una oración negativa ya sabemos los recursos. ¿Cuáles son los recursos que siempre utilizamos? Es el mana y el chu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a poner mi oración? Si me dice la oración, mira aquí, ñuqa pajarin tutamantapaj tukus. Mira, fíjate, copiamos esto. Ñuqa pajarin tutamantapaj tukus. Pegamos, ya está. Entonces, ¿cómo hago en este caso la expresión negativa? Ya sé que mis recursos importantes son el mana y el chu. Simplemente, como les dije, una de las cosas que debes conocer a partir de este momento, estimado, es lo siguiente. Que el mana va a ser un elemento, ¿ya? Que tiene dos posiciones. Uno, la primera, que sería aquí. Ñuqa mana pajarin tutamanta paj
y el chu viene antes del verbo. Una posibilidad. Mira, ñuqa mana pajarin tutamantapaqchu tukusaq. Esta es una posibilidad que podemos manejar. Entonces, ya sabes que para las negativas utilizas el mana y el chu. Ya tienes esto. Ñuqa mana pajarin tutamantapaqchu tukusaq. Otra segunda manera que podemos encontrar es de las aquí. Ñuqa pajarin tutamantapaq, ya. La segunda manera sería que el chu se mueva al final. Nada más. Y mi oración sería, ñuqa mana pajarin tutamantapaq tukusaqchu. Segunda posibilidad. ¿Y habrá otra tercera posibilidad? Sí hay otra tercera posibilidad. ¿Y cuál es esa tercera posibilidad? Ñuqa pajarin tutamantapaq mana tukusaqchu. Son tres posibilidades de negación. Y hemos estado viendo anteriormente que cada uno de estos estimados enfatiza algo. Por ejemplo, mana pajarin tutamantapaqchu tukusaq. Estoy enfatizando que el tiempo. Pajarin tutamantapaqchu. En el segundo estoy enfatizando o estoy diciendo, oye, yo no voy a terminar para mañana. Estoy diciendo. Y en el tercer caso digo, ñuqa pajarin tutamantapaq mana tukusaqchu. Yo para mañana no terminaré. Estoy afirmando. O sea, tenemos tres maneras de negar. Entonces, cualquiera de esas tres maneras, estimados, podemos utilizar. Hayk'apaq willasaq. Y yo puedo decir de la siguiente manera. ¿Cómo voy a decir? Diría, ñuqa mana pajarin, ¿ya? Pajarin, paqchu, ¿qué cosa? Willasaq. Y ya está. Podría ser una posibilidad. Yo no avisaré para mañana. ¿Dónde he utilizado el caso del el mana? Aquí. Mana, aquí he puesto, mira, ¿dónde está la flechita? Aquí, mana, y a este lado, el chu, pajarin paqchu willasaq. He utilizado la primera forma negativa. Y ustedes van utilizando las siguientes formas. ¿Ya? Entonces, estimados, creo que con esto nos quedamos. Hoy día hemos trabajado el hayk'aqpaq. El día viernes trabajaremos y terminaremos nuestro libro, así que por favor, nos vemos el día viernes con el tema de hayk'aqmanta, que viene a ser de cuándo. Hayk'aqmanta, de cuándo. Eso vamos a trabajar el día viernes. A ver, el día viernes terminamos el libro. Y empezamos con el cuarto libro. Voy a subirlo ya, el cuarto libro a la página, a la carpeta, por favor. Lo descargan y lo imprimen. Ya, estimados, entonces, pues con esto creo que terminamos el día de hoy. Recuerden que es el quechua sureño estandarizado, de acuerdo al manual del Ministerio de Educación, ¿ya? Recuerden también que los amigos que recién tal vez se quieren unir, el día 20 de abril vamos a empezar un curso nuevo que va a ser desde básico, va a ser intensivo, lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la noche, ¿ya? Entonces, nos vemos, estimados amigos. Ñuqawanqa tupakunanchiskama, minchap unchawkama. Añay, Yachachi. minchakama, yachachi. Tupakunanchiskama. Tupakunanchiskama. Tupanichiskama, yachachi. Tupananchiskama.